neonatología existió siempre. El cuidado del recién nacido, instintivamente, en las primeras tribus. Después las parteras, comadronas, los obstetras, después los pediatras. Y después esto se fue complejizando porque empezamos a tratar recién nacidos más chicos y apareció la neonatología. La neonatología es una ciencia joven, pero ha evolucionado a una velocidad increíble. Y lo que en algún momento nosotros decíamos que era imposible, que era sobrevivir chicos tan chicos, hoy es posible. ¿Y por qué? Porque fuimos entendiendo los pequeños secretos que tiene la profesión. Valentina es nuestra más vieja paciente que tenemos, ¿no? Tiene ya mucho tiempo de nacida. Mi nombre es Brenda Moreno, yo soy la mamá de Valentina. Mi hija nació con 700 gramos, era un embarazo gemelar. Yo tuve 2 hijas, Delfina y Valentina. Delphi, bueno, no pudo sobrevivir por el tema de que un pulmón no lo tenía maduro. Y Valen, dentro de todo, con la betametasona sí pudo madurar sus pulmones, entonces ella pudo sobrevivir. Estoy hace 3 meses más o menos acá adentro. Valen pasó por muchas cosas. Pasó por una operación de ductus del corazón. Al otro día tuvo un paro cardíaco de 5 minutos. La doctora Melina Pasarelli fue la que la revivió. Es una vida aparte tener un hijo en neo y ver cada progreso de tu hijo es algo genial. La verdad que estoy muy agradecida con todo el equipo de neonatología acá del Durán porque a mi gorda la salvaron y no puedo creer que ahora tenga 2 kilos, que tenga el triple del peso con el que ella nació. Yo la verdad que acá me siento bastante acompañada, ya sea por los médicos, por los enfermeros y por todas las personas que tenemos acá en Neo. Yo siempre les digo, hacer neonatología hay que hacer siempre después de pediatría, porque no te habla el paciente neonatal. Entonces vos tenés que conocer el idioma en el que manifiesta su disconfort. Cuando el llanto es por hambre, nos damos cuenta cuando el llanto es por dolor. A veces parece que es una sonrisa y es un esbozo, pero eso ya te da que ese bebé puede estar plácido, o tal vez que puede tener dolor, o que tal vez puede estar en una situación incómoda, no placentera. Porque bueno, no nos hablan, pero nos hablan de otra manera. Nosotros los neonatólogos estamos dentro de la neo, entonces como todos dicen, ustedes viven dentro de una incubadora, porque la verdad no salimos mucho de acá. Es una terapia intensiva y aparte tenemos los partos, o sea, no sale digamos, en general de lo que es la terapia. ¿Ves? Está la mamá con el bebé recién nacido sano, que ahí está la mamá con el bebé recién nacido sano, digo. Cuando uno se encuentra dentro de esta especialidad, digo, la pediatría, qué lindo los chicos, qué lindo, pero las situaciones son difíciles, no son como uno se lo imagina cuando es estudiante, que va a estar con los chicos y va a ser todo lindo. Los chicos tienen enfermedades, pasan situaciones difíciles y bueno. Por el deterioro que hay económico y social, tenemos gente que consume, gente en situación de calle. Y esto es muy importante porque nosotros trabajamos en conjunto con Servicio Social y con Salud Mental, siempre. Aunque la familia esté divina, ya el solo hecho de tener el estrés de tener un hijo internado amerita que tenga un sostén de los equipos de salud mental, ya sea de psicólogos y de psiquiatras. En un momento la vi adelgazada a una mamá, le digo, ¿estás adelgazando mucho? ¿Qué pasó? Y todo termina en una situación en la que se da intervención al servicio social del lugar, las perimetrales que no sirven, la justicia que es lenta, logramos que se separe, cambio de domicilio. Es mucho laburo, o sea, no es solo atender al chico que está creciendo y meterlo en el circuito.
Ustedes vieron el pasillo que está pintado con dibujitos. Yo justo estaba mirando la televisión y contaban el caso de una pintora que está pintando en los hospitales. Me contacté, vino y bueno, hizo esto de pintarnos y embellecer un poco el pasillo, donde yo le decía, acá esperan las mamás. Y la realidad, por lo menos ver un dibujo, genera esta situación de sentirse mejor. No solamente la medicina tiene que ver con la atención, que no tiene que ver con lo otro, ¿no? Con el confort, con darle un poco de confort a las familias que están mucho tiempo. Hay madres que están acá internadas, los bebés 4 meses, entonces es mucho tiempo. Es el que estoy esperándolo él. Yo le estaba contando que me tocó un buen doctor. La verdad que fue un bebé que nos dio sorpresas, digamos, al nacer. Es un bebé que nació de término, de peso adecuado. Después lo trajo a control y había descendido mucho de peso. Más que todo porque no se le dio el complemento y por la situación de la mamá. Entonces le dimos toda la contención, la estudiamos, vimos que estaba todo bien, que era falta de aporte de leche nada más. Y se la suplementó con más cantidad de leche. Por suerte no tiene ninguna complicación, digamos, porque estos bebés con fenotipo Down tienen a veces complicaciones del corazón, del cerebro, y ella dentro de todo le dio todo bien. He vuelto de vacaciones de invierno, que era la primera vez que me tomaba vacaciones de invierno, pero la mamá tenía mucho apego conmigo y en la mitad de las vacaciones me volví, porque aparte tenía que conseguir un ecografista que pueda hacer un Doppler en un chico de 600 gramos. Estaba por perder la pierna, tenía una trombosis. Bueno, esa nena ahora está en 6º grado, yo voy a los cumpleaños. Cuando entró por primera vez con la mochilita al colegio me mandó la filmación y vale la pena. El no dormir, pasar más horas de las que corresponde trabajando. Porque, qué sé yo, los resultados son muy buenos en general, los resultados son buenos. Abandonar a la familia. Vos no te vas, no te escapás de acá. Vos te vas cuando el paciente te deja ir. Entonces, eso es como un himno a la responsabilidad. El médico tiene puesto dentro una responsabilidad muy distinta de otras profesiones, porque está de por medio la vida humana. Hay lugares en el que las guardias no están cubiertas o tienen que cerrar servicios porque no consiguen especialistas para el funcionamiento del servicio. Yo creo que un médico bien pago, digamos, haría la residencia, se formaría y trabajaría en el ámbito pediátrico y neonatal. Esto tiene que ver con la situación económica, ¿no? Que no es la adecuada, no deberíamos vivir de esa manera y nuestros hijos deberían tener el referente de una madre un poco más presente. ¡Qué lindo verlo! ¡Qué lindo verlo! ¿Dónde está lo que querías pasar? ¡Ay, amor! Los padres que han visto la evolución de sus hijos prematuros tienen un sentido de pertenencia al hospital. Después los siguen trayendo a todos los servicios y nos vienen a visitar ya los chicos más grandes. La fiesta de prematuro es una evolución muy fuerte, porque volvemos a ver a todos los prematuros que atendimos, viste, más grandes, qué están haciendo, cómo se desarrollan en su familia, y eso es muy reconfortante, muy reconfortante. A mí lo que no es masivo y popular no me gusta, no me interesa. Lo que no tiene la gente acceso no me interesa. A mí me encanta que venga, como hemos atendido, gente que tiene terribles prepagos y que llegó antes el SAME y vinieron acá y se van conformes, y gente que de repente vive en la calle y se los atiende igual, y los atendemos porque son personas. Está bueno lo que hicimos, que ir creciendo paso a paso para poder encontrarnos todos en el ejercicio profesional con esa alegría, esa felicidad y ese sentimiento de equipo. Cuando llaman y necesitan, nosotros estamos. Y estamos con el amor que hay que estar, con el compromiso que hay que estar. Nosotros muchas veces nos preguntamos si estas dificultades vale la pena, si atravesar tantas situaciones, prematuros extremos que pueden quedar con dificultades. Sin embargo, recibimos de los padres muchas veces gracias a esta posibilidad que nos dieron de ser padres.
y a veces han venido trayendo un pedazo de queso, han venido trayéndonos un pedazo de pan, y para mí eso es mucho, mucho para esa familia que no tiene nada y que saca ese pedacito de lo que puede, ¿no? Para entregarnos eso que es amor. He recibido chicos muy prematuros y de pronto nos vienen a visitar chicos ya adolescentes que están estudiando, que están haciendo su vida. Esa es como la satisfacción más grande que tenemos los neonatólogos, digamos, ver que nuestro esfuerzo valió la pena. Acá la comunidad de padres son algo maravilloso, increíble. Así que entre todos luchamos y creo que la estamos haciendo bien. Tendremos nuestros defectos, nuestros problemas, como todo equipo, pero lo importante es que no abandonamos la lucha, siempre le damos para adelante y eso es lo que nos da más fuerza.